vez estado cerca de matar a alguien? Cuando mi hija tenía 7 semanas, salí a la cafetería que estaba a la vuelta de la esquina de mi casa. Era un día lluvioso, pero se había detenido brevemente. La puse en mi Uber App y salí. Fui a buscar café y un sándwich. En mi camino de regreso a casa, iba a subir a la acera. En cambio, mi dedo del pie golpeó el bordillo. Caí hacia adelante. Mi hija fue arrojada fuera de la envoltura y en la acera. Por suerte yo estaba más cerca del suelo mientras caía también, y la caída no fue tan grande como podría haber sido. Comenzó a llorar de inmediato y todo lo que pude hacer fue sentarme en la acera mojada, meciéndome de un lado a otro llorando, mientras una mujer estaba parada a mi lado y decía, Dios mío. Oh Dios mío. Oh Dios mío. No tenía mi teléfono celular conmigo porque se me estaba acabando. Un amable caballero me dejó usar el suyo y llamé a mi esposo que estaba trabajando alrededor de la cuadra. Él estaba allí en segundos. Fuimos a la sala de emergencias. Se hicieron muchas pruebas. Observé cómo a mi hija de 7 semanas le hacían una tomografía computarizada, me sentí tan impotente. Ella estaba completamente bien. Fue el peor día de mi vida. Todavía puedo cerrar los ojos y verla caer al suelo. Aunque esta experiencia fue aterradora, me enseñó algunas lecciones importantes. Los niños son resistentes, si lloran de inmediato, probablemente estén bien, si se mueven de inmediato, probablemente estén bien, vas a arruinar las cosas como padre, así que no seas tan duro contigo mismo. Opero equipos pesados, excavadoras, topadoras. Estas cosas pesan más de 30 toneladas en el lado liviano para tener perspectiva. De todos modos, acabábamos de comenzar un proyecto de estanque de salmuera y acabábamos de contratar a algunos trabajadores nuevos. Eran inexpertos. De todos modos, usé mi radio bidireccional para pedirles que vinieran a donde yo estaba para derribar un seto barricadas para poder continuar. Uno de los trabajadores corrió literalmente al lado de mi máquina sin hacer contacto visual directo o contacto por radio. El estándar de la industria es hacerlo para que pueda salir de la máquina. Estaba retrocediendo en ese momento, así que estaba mirando detrás de mi máquina. Cuando me di la vuelta para avanzar, el trabajador estaba literalmente a 5 centímetros de mis huellas. No hace falta decir que nunca presioné el pedal del freno tan rápido como lo hice en esa situación. Pienso mucho en cosas como esta porque mi padre también se gana la vida con esto. La gente constantemente trata de pasar junto a él en caminos de tierra estrechos y ventosos mientras conduce la excavadora o un camión volcador. A los contratistas también les gusta pararse demasiado cerca de la parte trasera mientras él levanta la plataforma del camión para vaciar grava o arena o lo que sea. ¿Y está como? ¿Qué tan estúpido eres? Exactamente. Solo tener paciencia. Mi papá está muy cerca de jubilarse y algunas de las historias que escucho son simplemente salvajes. Tuve una niña que me acosaba todos los días en el 9º grado. Me dijo que me suicidara casi todos los días y que yo no valía nada. Me amenazó con golpearme e incluso me amenazó con matarme. Fui a la consejera y me dijo que no era nada y que debería ignorarlo. Nadie quería ayudarme. Hubo un día que me acorraló en las escaleras. Yo estaba de camino a clase. Estaba de pie junto a la barandilla, gritándome. Diciéndome lo inútil que era y que debería saltar del techo para evitarles a todos la molestia de conocerme. Por una fracción de segundo consideré empujarla sobre la barandilla. Estábamos en el 3er piso, así que no sé si ella habría muerto o solo habría resultado gravemente herida. De todos modos, lo consideré durante un segundo antes de volver a la realidad y simplemente bajé las escaleras. Nunca he sido una persona violenta con pensamientos violentos, pero si ella se hubiera puesto física conmigo, no sé qué habría hecho. Tenía 13 años en ese momento y ahora tengo 25. Todavía lo recuerdo a veces y me estremezco. Nunca he tenido un pensamiento como ese desde entonces. Mi maravilloso esposo tuvo varios tumores cerebrales y murió de una muerte horrible y dolorosa. Después de su muerte, poco antes de nuestro 25 aniversario, 5 personas diferentes me dijeron cuán afortunada era ser viuda y no estar divorciada como ellos. Hay una razón por la que están divorciados. Cuando tenía unos 14 años, estaba en un columpio en un parque. Iba tan alto y tan rápido como podía llegar ese columpio. Una niña que no podía tener más de 2 años deambulaba directamente frente a mí mientras bajaba. Golpeé mis pies en el suelo y me detuve a 1 pulgada de distancia de ella. Mis manos comenzaron a sangrar por la cadena, pero al menos no hice volar de una patada a una niña de 2 años por todo el parque. La madre vio lo que pasó, pero estaba demasiado lejos de nosotros para hacer algo en ese momento,
pero corrió llorando y agradeciéndome por detenerme. Cuando tenía unos 14 años, estaba en un columpio en un parque. Iba tan alto y tan rápido como podía llegar ese columpio. Una niña que no podía tener más de 2 años deambulaba directamente frente a mí mientras bajaba. Golpeé mis pies en el suelo y me detuve a una pulgada de distancia de ella. Mis manos comenzaron a sangrar por la cadena, pero al menos no hice volar de una patada a una niña de 2 años por todo el parque. La madre vio lo que pasó, pero estaba demasiado lejos de nosotros para hacer algo en ese momento, pero corrió llorando y agradeciéndome por detenerme. Jesús Cristo, ¿qué pasa con los niños y los columpios? Tenía 16 años en un parque con mi hermana. Estaba haciendo algo en su teléfono y probablemente había alrededor de 4 o 5 otras familias allí con niños de varias edades. Me subí a los columpios y estuve balanceándome allí durante unos 15 minutos antes de decidir levantarme más alto y comenzar a balancearme a la altura máxima. Justo cuando me balanceaba hacia atrás, veo a un niño de no más de 4 o 5 años justo en medio de mi swing, parado justo en el hoyo de tierra donde los pies de los niños se levantarían. Solo estaba sonriendo y mirándome. Recuerdo todo más allá de ese punto en cámara lenta. Empiezo a caer, pánico, me lancé del asiento hacia atrás, golpeando mi cabeza contra la grava y dejándome sin aliento. Justo cuando miro hacia arriba, dink, veo que el niño es golpeado directamente en la boca con el asiento de mi columpio, se cae y comienza a aullar llorando. Recuerdo al padre gritándome una y otra vez, apretando el puño como si estuviera a punto de golpear a un chico de 16 años. Los niños son jodidamente estúpidos, amigo. Cuando tenía 15 años, llevé a mi prima de 2 años por un tramo de escaleras, cuando tropecé y caímos 3 escalones. Cayó de espaldas y yo encima de ella. Pasó una fracción de segundo antes de que empezara a llorar y pensé que estaba muerta. Afortunadamente, ella estaba bien, pero estoy muy contenta de que no se haya caído más fuerte o sobre la baranda, o de lo contrario habría caído al menos 3 metros y probablemente estaría muerta. Este niño desatendido salió corriendo a la calle cuando yo estaba girando. Ni siquiera lo vi en absoluto debido a lo pequeño que era. Escuché que algo golpeó mi espejo lateral y fue entonces cuando lo vi frotándose la cabeza. Estaba trabajando como contratista en el pasado y estaba buscando una dirección. Perdí el giro y me detuve en el estacionamiento de un complejo de apartamentos para dar la vuelta. Voy tal vez a 5 km/h a través del estacionamiento y hay una fila de autos estacionados a mi derecha. Simplemente los paso cuando de la nada, un niño pequeño que vestía nada más que un pañal salió disparado de entre los autos estacionados justo en el camino de mi auto. Afortunadamente, iba lo suficientemente lento como para detenerme justo antes de golpearlo, tal vez 1 centímetro o 2. Ningún padre a la vista. Salí, recogí al niño y finalmente encontré a su adulto responsable parado en la puerta abierta de su apartamento a la vuelta de la esquina, fumando un cigarrillo y hablando por teléfono. Ni siquiera podían ver al niño desde su línea de visión, no es que estuvieran haciendo un esfuerzo por mirar. Si realmente hubiera golpeado a ese niño, habría tenido un trauma de por vida y quién sabe lo que ese pobre niño habría sufrido, todo por culpa de ese imbécil. Manejé cansado una vez, tuve un microsueño y me desperté conduciendo por el lado equivocado de la carretera. Afortunadamente era tarde en la noche, no había tráfico alrededor, pero fácilmente podría haberme matado a mí y a mi pasajero. Nunca he conducido cansado desde entonces. Tuve un accidente automovilístico porque me quedé dormida al volante. Estaba bien, bueno, me sentía bien. Lo siguiente que supe fue que mi automóvil bajaba por una pendiente empinada hacia una zanja profunda en el lado opuesto de la carretera. Gracias a Dios nadie venía por el otro lado. Aparentemente, iba lo suficientemente lento como para que alguien que venía en la otra dirección hubiera tenido tiempo suficiente para reducir la velocidad y verme chocar, o tocar la bocina y tal vez me habría despertado, pero existe la otra cara de la moneda, es posible que no he tenido tiempo de reaccionar, y podría haber lastimado gravemente o matado a alguien más. Enfermera aquí. La unidad estaba muy ocupada y me asignaron a una paciente que necesitaba comenzar con antibióticos. Paciente atendido. Colgué penicilina, solo para descubrir que nuestra computadora decía que era alérgica anafiláctica a la penicilina. Increíblemente, debe haber superado su alergia infantil. Me golpeé durante mucho tiempo por ese casi accidente. No volveré a cometer ese error. Mamá estuvo en una relación abusiva durante unos 8 años. Aproximadamente 6 años después, mi ex y yo pasamos a recoger a mamá porque dijo que el tipo estaba borracho y que quería irse.
Llegamos y cuando me acerco a los escalones de la entrada, miro hacia la puerta de vidrio y veo un par de manos que empujan a mi madre. Ella voló. Me enfurecí, agarré un hacha que estaba cerca. El tipo cortaba árboles en la propiedad y vendía leña en paquetes, cuando el tipo salió al frente y bajó las escaleras. Lo perseguí por todo el perímetro de la propiedad mientras casi me desmayaba de la ira. Un amigo suyo que se hospedaba allí temporalmente estaba en un costado de la casa fumando un cigarrillo y me derribó. Afortunadamente, el hacha no penetró en mi pecho ya que aterricé boca abajo con el hacha clavada contra mí. Podría haber sido un desastre de muchas maneras. Yo era un niño pequeño y mis primos y hermanos, todos unos años menores, estaban en la bañera y yo usaba el secador de pelo para secarme el pelo, bueno, obviamente. Luego quise hacerles ondas así que sostuve el secador de pelo muy cerca del agua. Mi madre y mi tía enloquecieron, siempre recordarán esto, por razones obvias, me gritaron durante horas. Nunca más tuve nada eléctrico cerca del agua. Cuando mi hermana menor estaba en la escuela secundaria, su personalidad se hundió repentina e inexplicablemente. Pasó de ser una niña animada y soleada a la que le encantaba salir y ver a sus amigos a ser un poco reservada y esforzarse por mantener sus calificaciones altas. Sus amigos dejaron de venir, comenzaron los locos rumores sobre ella y, en general, estaba muy deprimida y nerviosa. Nuestros padres estaban muy metidos en la mentalidad de simplemente aguántate, así que le dijeron que simplemente siguiera adelante y fuera mejor. Traté de que me contara lo que había sucedido y me dijo lo mismo que les dijo a nuestros padres, que los niños en la escuela la estaban acosando y que sus amigos estaban siendo malos. No lo compré, pero no había nada que pudiera hacer. Un día, en la mesa de la cena, todos hablábamos de los chismes de la ciudad como era costumbre familiar, y mi mamá mencionó que un maestro de la escuela de mi hermana estaba buscando ayuda para deshacerse de algunos muebles viejos de la casa de su difunto padre y que mi madre había ofrecido a la familia como voluntaria para ayudar el próximo fin de semana. Mi hermana inmediatamente rompió en sollozos, aullando a todo pulmón como si alguien hubiera muerto, y probablemente puedas adivinar a dónde fue a partir de ahí. Confesó que el hijo de su maestro, que era estudiante de preparatoria cuando mi hermana estaba en 7º grado, la había agredido y cuando trató de contarle al maestro, él la cayó y la llamó mentirosa y le dijo que la reprobaría si trató de contarle a alguien al respecto. Tuve que pasar el día siguiente en clase con este imbécil mientras mis padres resolvían cómo manejar la situación y me tomó todo lo que tenía para no perder mi mierda con este niño. No soy una persona violenta, pero tuve que sentarme allí con él a un pie de distancia y todo en lo que podía pensar era en aplastarle la cara contra el azulejo hasta que la luz desaparezca de sus ojos. Eso fue hace más de 10 años y ahora está en la cárcel, pero sigo pensando que tendría que contenerme si estuviera en la misma habitación que él otra vez. Permítanme comenzar diciendo que mi padre era extremadamente abusivo, mental, física y emocionalmente. Nos golpeaba bastante a mi madre y a mí. También cazaba mucho, principalmente venados, y era una gran tradición en nuestra familia que los tíos y primos fueran todos juntos. Mi abuela, la mamá de mamá, me hizo a un lado el día antes del día de la inauguración y me dijo que me compraría un auto. Tenía 15 años, casi 16 en ese momento, si le disparaba a mi papá en el bosque. Me dijo que nadie lo sabría nunca, y que me conseguiría el mejor abogado que el dinero pudiera comprar si llegaba a eso. Estuve de acuerdo. Hasta el día de hoy, desearía haber apretado el gatillo. Estaba demasiado asustado y mi conciencia se apoderó de mí. Sé que me habría salido con la mía y le habría ahorrado a mi familia tantos problemas en el futuro. Ahora está muerto, pero desearía haber sido yo quien lo hiciera. Me apoyé contra un trozo de pared inestable que mi madre me había dicho que no lo hiciera. Cayó y aplastó a mi hermano pequeño, de 3 años en ese momento. Sorprendentemente, estaba casi bien, algunos huesos rotos, cortes y conmociones cerebrales, pero podría haberlo matado. Le di a mi primo de 4 años un chicle. El pobre terminó con el caramelo atorado en su boca. Todos los niños, de 4 a 10 años, comenzaron a asustarse y cuando los adultos descubrieron que algo estaba pasando en la cocina, se produjo un caos total. Recuerdo que alguien lo sujetó boca abajo por las piernas y mucho llanto y gritos. Por suerte, alguien corrió hacia nuestra vecina que es enfermera. Por mi vida no puedo recordar cómo lo sacó, probablemente el Heimlich. Definitivamente duró un par de minutos. Recuerdo esconderme en el sofá y pensar que esta sería una forma ridícula de morir para él. Pero sobre todo me sentía increíblemente culpable y estúpida por darle ese chicle. Extrañamente, mi papá una vez tuvo que salvar a su hermanito de ahogarse con un dulce también. Gran tradición familiar, ¿no? Hace un par de años fui voluntario en un orfanato de Tailandia.
Estuve fuera cerca de un mes y cuando volví me contaron que un tipo se había colado en el dormitorio de las niñas. Las chicas estaban tan asustadas que no podían dormir. Todas estas niñas tenían entre 1 y 12 años. El resto del personal eran mujeres y el tipo las dominaba físicamente cuando intentaban impedir que entrara en el dormitorio. Soy paramédico de profesión, así que tengo un poco de respeto personal y valor por la vida humana, pero este tipo había cruzado muchas líneas. Fui a la policía local y les pedí ayuda y me dijeron que me ocupara de él. Esperé dentro de la puerta del dormitorio de las chicas hasta cerca de las 2 de la mañana con un gran palo de bambú. No quería matarlo, pero, sinceramente, no tenía ningún problema si se daba el caso. En cuanto vi la puerta abierta me abalancé sobre él y lo tiré por la barandilla del porche. Tenía un machete, pero lo dejó caer cuando lo abordé. Salté por encima de la barandilla y empecé a golpearle tan fuerte como pude. No soy un tipo pequeño y también tengo entrenamiento de combate, así que fui bastante eficaz. Él se defendió, pero yo tenía la ventaja de tamaño y estaba furioso. Después de unos 2 minutos me di cuenta de que me había roto la mano y rápidamente agarré el palo de bambú y lo giré mientras él intentaba levantarse y huir. Le dio en un lado de la cabeza y le cortó casi toda la oreja derecha. Volví a golpear el palo y lo dejé inconsciente. Acabó con la nariz rota, la mejilla izquierda, la oreja perdida, el hombro derecho dislocado y el brazo y la mano izquierdos rotos. También le rompí todos los dedos de la mano izquierda. Me detuve justo antes de matarlo, pero no porque no quisiera hacerlo. Sabía que si lo mataba tendría que vivir con eso y no quería darle ese poder. Ya tengo 1 tonelada de culpa solo por los pacientes que han muerto en el campo o en la ambulancia. No podía soportar matar a alguien a sangre fría de esa manera, incluso si estaba justificado. Acabé saliendo con la mano derecha rota y algunos moratones y esguinces. Sin embargo, las niñas pudieron dormir. Hasta el día de hoy no ha vuelto.